De la mañana con 47 minutos, continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos acompaña en el estudio el doctor Uniades Urbina. Él es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, pediatra e intensivista. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, vemos que la economía venezolana ha reportado mejoras en distintos escenarios. Se habla pues de mejores números, donde se frenó la inflación, además, desde finales del 2021. ¿Cómo se traduce esto, el escenario económico de mejoras, en el sistema de salud de nuestro país? ¿Cómo está este sector? ¿Cómo lo ve usted que va a los hospitales diariamente? Sí, lastimosamente, aunque Fedecámaras y todos los organismos de Consecomercio hablan de más o menos un 13% de recuperación en las cifras de la economía nacional, por lo menos hasta el momento no se ha visto ese reflejo en la salud. ¿Por qué? Porque Venezuela viene más o menos en los últimos 5 años con una desinversión en el sistema de salud. Se supone que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada estado debería invertir al menos el 6% de su Producto Interno Bruto en salud. En Venezuela, de acuerdo a las cifras de la Oficina Panamericana de la Salud en el Reporte de las Américas 2021, Venezuela apenas lleva 1.3% de inversión y eso ha venido bajando progresivamente. Más o menos ahorita debe estar, según esos organismos, en 0.7, 0.8%. Entonces tú con un 0.8% o un 1.5% no puedes mantener un sistema de salud. ¿Hacen inversiones? Si me pregunta, sí, hemos visto los hospitales pintados. ¿En qué se invierte, doctor? Hemos visto hospitales pintados, hemos visto puertas de vidrio en una ciudad sísmica como Caracas, que está prohibida por la ISO 2000. Vemos techos de drywall y paredes de drywall que están prohibidas por la norma Covenin venezolana. Entonces, sí, maquillan, pero a mí no me sirve un hospital maquillado, me sirve un hospital funcional, un hospital que se consulte a las personas que hacen vida en el hospital para saber cuáles son las necesidades y en qué se debe invertir realmente. ¿Y cuáles son las necesidades, ahora que lo menciona, cuáles son las prioridades que se deberían atender hacia el sector salud? ¿Qué es lo primero que necesitaría en esta lista, doctor, el sector salud? Esa pregunta es bien importante, son lo que diríamos en mi época de las 44.000 lochas. Todo es importante en salud, pero en transversal deberían hacerse primero prevención. Eso es lo básico, que es lo que debemos hacer. Y en Venezuela te puedo decir que la parte de prevención, que es vacunas, que es lo básico en cualquier estado, Venezuela no compró vacunas para el año 2022 para los niños, niñas, adolescentes y adultos que hay que vacunar. Hay buenas noticias algunas. OPS, a través del mecanismo Gavi, va a asumir las vacunas del año 2023 en Venezuela en varias fases. Primero lo básico, luego reintroducir neumococo y rotavirus y en una tercera fase introducir vacuna contra el VPH, siempre y cuando el Estado venezolano se comprometa con esos organismos internacionales que va a seguir financiando las vacunas como debe ser. ¿Qué otra cosa falta? La infraestructura. La infraestructura en Venezuela tenemos décadas de atraso. Entonces los hospitales se han convertido en unas grandes cajas de depósito de seres humanos, porque además de que solamente el hospital no solamente es una cama, el hospital es un tomógrafo, un resonador o por zona, laboratorios, comida para los pacientes. El hospital de niños de Caracas, donde yo estuve 32 años, no tiene comida para los pacientes, igual que muchos hospitales. Entonces el paciente enfermo debe comer, pero debe tener una dieta específica de acuerdo a edad y de patología, no que la mamá o el familiar vaya a comprar comida en un restaurante que lo que va a comer es comida grasienta. Entonces son cosas que hacen falta y por supuesto, el personal humano, Francis. Tenemos mucho déficit de personal humano que ha migrado al sector privado o en su defecto se ha ido del país por las condiciones socioeconómicas que no le permiten ni siquiera llegar. ¿Qué reportes tienen, qué estadísticas manejan de las personas que han decidido irse del sector público de salud para incursionar en el privado o incluso salir del país? De acuerdo a la Federación Médica Venezolana, el 33% de los médicos se ha ido del país. Entonces tenemos un déficit muy importante, sobre todo la gente joven. Hay muchos muchachos que se gradúan, los otros se están yendo, o terminan un posgrado, ni siquiera esperan el título, sino que se les envía a los familiares porque se están yendo del país. Entonces está habiendo un importante hiato entre las personas de mi edad, por ejemplo, o más que ya estamos de salida, jubilados, y la gente joven. Nos está faltando personal de salud y enfermería, más del 60% ha migrado. ¿Y la preparación de los médicos venezolanos cómo está en la actualidad, doctor? Por lo menos las universidades tradicionales, que donde nosotros nos formamos, que damos 8.000 horas
académicas de formación para médicos, nos seguimos manteniendo por lo menos en la academia. Ahora falta, en la academia quiero decir, en lo que se le enseña a los estudiantes. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno enseña en la clase teórica y cuando vamos a la práctica hay un desfase muy importante, pero aún así las universidades tradicionales, repito, seguimos manteniendo la calidad de la instrucción. Lo reconocido inclusive por personas que vienen a formarse como médicos en el país, en estas universidades, que dicen que lo que vieron en sus países, comparado con lo que están viendo en Venezuela, en las tradicionales, vuelvo y repito, sigue siendo de calidad. Y la calidad de servicio y ese valor humano agregado del médico con el paciente, ¿cómo se ve reflejado con la actual situación que usted acaba de describir? Afortunadamente el médico venezolano, a través de todos los tiempos, de todos nuestros profesores, y nosotros a su vez le inculcamos a nuestros estudiantes el mantener el trato humano, que eso es lo que nos admiran mucho, además de la formación en países que nos están recibiendo a nuestros médicos fuera de la frontera. Entonces, si bien hacemos el mayor esfuerzo y la mejor calidad en cuanto a conocimientos, cuando vamos a la práctica, pues ahí hay un desfase, porque entonces el paciente llega a los hospitales solicitando que se le solucionen sus problemas y entonces entra en una larga cola de trasplante, de diálisis, de medicamentos contra el cáncer. Entonces, seguimos manteniendo la calidad, el amor por los pacientes, pero llega un momento en que tenemos limitación porque manejamos equipos que no tenemos, medicamentos que no llegan a tiempo. Entonces eso es importante y es el llamado que se le hace al ministerio. Todos los hospitales, no burbujas, todos los hospitales deben tener el equipamiento adecuado, moderno, a tiempo, de calidad y universal. Y otro de los llamados que ha hecho el sector salud a nivel nacional ha sido sobre el regreso de enfermedades que habían sido erradicadas del territorio venezolano, como por ejemplo la fiebre amarilla, el sarampión, la rubiola. ¿Cómo está este escenario, doctor, y cómo se está preparando la colectividad de la salud en Venezuela para avanzar, para hacer frente a este tipo de situaciones? Sigue estando deficiente porque son vacunas de las que tú nombraste prevenibles, son enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces, si yo no tengo vacuna para asistir a la población, los dejo expuestos a que puedan contaminarse. Ahorita tenemos una gran preocupación, dicho por la misma Organización Panamericana de la Salud, que Venezuela junto con Perú, República Dominicana y Haití estamos en alto riesgo de reintroducción de polio en nuestros países. En todas las Américas fuimos la primera zona del mundo que se erradicó la poliomielitis. Ya tenemos poliomielitis, un caso en Nueva York, uno en Brasil, y eso sucede por la disminución de las vacunas. Normalmente contra la polio, la tercera dosis, que es la marcadora del sistema de vacunación, se manejaba entre 80 y 90%, no siendo excelente porque debe ser entre 90 y 95%. Hoy día, de acuerdo a la misma cifra del Ministerio Popular de la Salud, apenas llegamos al 50% de vacunación en poliomielitis. Entonces, estamos expuestos que en cualquier momento se pueda reintroducir la enfermedad en Venezuela, que sería terrible. Así como la tuberculosis y la poliomielitis son marcadores de pobreza en el mundo. ¿Y ustedes sostienen conversaciones con las instituciones del Estado para alertar sobre este posible escenario? No, no tenemos un interlocutor válido en el Ministerio Popular de Salud, aunque la Academia Nacional de Medicina, por ley de 1904, que se modernizó en 1941, somos asesores de todos los gobiernos, y así ha sido con este gobierno en muy contadas ocasiones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Terminamos haciendo comunicados públicos, además se lo enviamos en físico al ministerio, a los cuales no tenemos respuesta, pero la Academia sigue con su labor haciendo las medidas de alerta, las medidas de llamado de atención y recomendando y poniendo a la orden nuestros especialistas para cualquier momento que el ministerio decida consultarnos. Ahora bien, hablemos de COVID-19, de la situación que se ha presentado en el país. Muchísimos casos hace 2 años tuvimos, en la actualidad son menos, pero ¿cómo se está cuidando la población en ese sentido? ¿Y cuál es el porcentaje que ustedes manejan desde la Academia Nacional de Medicina de las personas vacunadas con las 3 dosis que actualmente se han introducido al país? Sí, nos preocupa mucho porque... O 4, mejor dicho. Nos preocupa mucho porque muchas personas han disminuido, han bajado la guardia, como decimos popularmente. Vemos la gente circulando sin las medidas de bioseguridad, las mascarillas. En los transportes públicos vemos atiborrados los autobuses, incluso el metro. Entonces hay que recordar a las personas que la Organización Mundial de la Salud, si bien en algún momento Tedros Adhanom dijo que íbamos hacia el final, eso fue una declaración muy alegre, pensamos nosotros, hacia el final de la pandemia. Seguimos en pandemia, nos preocupa
preocupó mucho la situación que está sucediendo en las tejerías, donde por supuesto ahí no hay ninguna medida de bioseguridad, la lluvia, una cantidad de cosas que pueden hacer que muchas enfermedades reaparezcan o hagan un rebrote, y entonces seguimos manteniendo muy baja cobertura vacunal. De acuerdo a las cifras de la misma Oficina Panamericana de la Salud y la encuesta que llevamos a nivel de los hospitales, nos da más o menos con las 3 dosis, que sería la pauta internacional, apenas el 50% de la población venezolana. Y con la tercera y más dosis, apenas el 16%. Quiere decir que no tenemos una población vacunada que la proteja contra una forma grave de la enfermedad. ¿Y por qué las personas todavía esta cantidad de personas no acuden a vacunarse? Es multifactorial. Uno es, a veces llegan a lo que se llama oportunidades perdidas, llegan al centro de salud, no está la vacuna. O llegan, ahora que se incita, y es un cuarto piso, quinto piso, hay personas de la tercera edad que no pueden subir, o tienen que esperar afuera. Y además, no hay confianza. Usted debe tener unas vacunas que la población reconozca como fiables, pero eso es falta de mecanismo del mismo ministerio que informe a la comunidad que son vacunas serias, que son vacunas que están aprobadas en alguna fase de la Organización Mundial de la Salud. Aunque la academia también ha apoyado esa vacunación, la gente no siente la confianza y la gente prefiere irse por un internet donde dice hay muchos bulos, que se te produce aquello, que se te van a poner un chip. Entonces eso ha sido multifactorial, el por qué no está yendo la gente a vacunarse, o el Ministerio Popular no está yendo a las casas a vacunar. Debería haber un proceso informativo para que todas las personas para conozcan. Que la gente sienta confianza. Eso es importantísimo. Vamos a hacer una pausa, doctor Uniades Urbina, a esta hora en Primera Página. Al regreso continuamos conversando específicamente de las complicaciones o sintomatología post-COVID. ¿Qué se está registrando en la actualidad luego que las personas ya pasaron la enfermedad o en otros casos ya le ha dado 2 y 3 veces? Esto lo conversamos con el doctor Uniades Urbina en Primera Página. No se aparten.